Habíamos mencionado ya a Joan Didion en el capítulo de Nora Ephron, porque es una de las grandes representantes del periodismo y la escritura norteamericana del siglo XX. Como hay una generación ahí de escritoras que desde distintos lugares, la Nora Ephron desde los diarios, desde la crónica, desde las columnas, en realidad, de los guiones, desde Fran Lebowitz, desde el humor, y en el caso de Joan Didion, desde el periodismo, desde las novelas y el periodismo, marcaron y son súper relevantes desde la literatura femenina, el feminismo, la mirada de la sociedad norteamericana. Es súper interesante. Sí, hablamos de Joan Didion. Es interesante Joan Didion, además desde el punto de vista, incluso cuando uno la ve, es como menudita, flaquita, pero tan fuerte, las cosas que ha pasado. Bueno, ella ya falleció ya, pero es una figura súper interesante. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costas Zafiropoulos de Truman Libreros. Bienvenidas amigas y amigos, a este nuevo capítulo de Primer Párrafo, donde hoy vamos a hablar justamente de Joan Didion, una tremenda autora, una tremenda periodista, novelista, escritora que tiene un par de libros así conmovedores, tiene novelas, tiene columnas, y que es muy muy buena y que vale mucho la pena también conversar de ella y revisar su obra. Sí, es como una escritora como muy transversal en el estilo de su narrativa y en los temas que ella toca. Tiene el tronco que guía su obra en el fondo, es como cómo afrontar la pérdida, que son temas que hemos hablado en otros capítulos. Cómo se supera el dolor, o se supera el dolor, somos capaces de superar el dolor, o solo nos limitamos a aprender a vivir con ese dolor. Son las preguntas para los estoicos. A propósito del capítulo de grandes clásicos, de pequeños grandes clásicos. Sí, son preguntas para los estoicos, y Joan Didion siempre se está preguntando ese tipo de cosas. ¿Qué queda después de la muerte de alguien? ¿Qué es lo que queda, bueno? Los recuerdos. ¿Qué recuerdos? ¿Cuáles? ¿Cómo continuar con lo que queda de vida cuando uno pierde a alguien cercano? La obra de la Joan Didion es como... Nosotros hemos intentado... No estamos capacitados en ningún caso para hablar del feminismo, así como bien... Así como con corbata y con pantalones largos, sino que nosotros hablamos del feminismo a nuestra manera. Está el mundo de las ideas y está el mundo del activismo, y generalmente terminamos inclinándonos hacia estas escritoras que terminan siendo feministas, pero no es su afán, no quieren ser feministas, no recurren a la propaganda ni nada. Hablamos de la Fran Lebowitz, esta escritora 100% neoyorquina con sus columnas, ¿cachai? Que termina siendo bien feminista. Hablamos de la Nora Ephron, hablamos de la Annie Ernaux, como esta escritora que toma cosas de la vida real y las transforma en novela y se expone así como bien, no sé si impúdicamente la palabra, pero bien así como honestamente. Completamente transparente y desnuda frente y esto soy yo como mujer, y si les gusta, y si no les gusta. La Joan Didion, hablamos de Frances Willard también como activista ya en los más capítulos clásica, anteriores. incluso, sí, más claro, el libro es para el Día de la Madre. La Joan Didion es súper transversal porque ella es ella es periodista, es seca, y como bien decía Matías, escribió crónicas, escribió siempre pensando en lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos en los 60 y los 70. Escribió novelas como bien mainstream, como bien bestseller, escribió otras novelas bien feministas, escribió libros autobiográficos de cosas terribles que le pasaron a ella. Es una escritora que ha pisado todos los terrenos. Sí. Trabajó incluso con guiones de obras de teatro. Sí, también. Cosas así. Bueno, ella nace en Estados Unidos en 1934 en Sacramento, muere en Nueva York el 2021. Fue una gran lectora de niña. De hecho, hay una anécdota que tuvo que tener un permiso especial de su madre para poder pedir prestados libros de adultos en la biblioteca. Arrasaba con la lectura. Qué increíble que ese factor de los buenos escritores hay una relación muy directa en ser muy buenos lectores. Porque ahí te formáis, pues, y esa es la formación para escribir. Por supuesto. Se gradúa en la Universidad de California, gana un concurso de ensayos de la revista Vogue, que el premio era trabajar en esa publicación, y ahí empieza a dedicarse al periodismo. Ahora, ella era periodista. Si la Nora Ephron le costó un poco llegar, no la tomaban en serio, qué sé yo, la Joan Didion era seca, al tiro. En 2 años ascendió de copywriter a editora asociada. O sea, ella era bien inteligente, bien seca, al tiro demostró su valía. Mientras tanto, trabajaba
como periodista escribió su primera novela que se llama Run River, que se publicó en el 63, que le fue bastante bien. Y después conoce al que iba a ser su marido para el resto de su vida, que se llama John Gregory Dunn, que él también es escritor, también es guionista. Ellos hacían todo juntos, escribían juntos a dos manos de repente, pasaban tiempo juntos, visitaban amigos juntos, y con él regresa a California porque ella es californiana así de corazón. Es como, si queréis entender lo que es California, léala a Joan Didion, porque sus novelas transcurren en California. Pese a que terminó viviendo en Nueva York por una cosa como más de comodidad, creo yo, pero ella era súper californiana y termina volviendo con su marido a California. Constantemente se debatió y exploró la ficción, la realidad, las novelas. Publicó una novela que es muy buena, que a mí me encantó, que se llama Según venga el juego, esa es la traducción, que es que en el fondo en inglés como Play it as it lays, es como juégalo como venga, es como bueno, toma las cosas como vienen, ¿cachai? Escribió recopilaciones de ensayo y crónicas, cuya selección, se seleccionaron, ha escrito un montón, pero hay una selección que ustedes pueden buscar, obviamente en Truman Libreros, que se llama Los que sueñan el sueño dorado, que como que recopila sus mejores crónicas, pero ella en realidad es más bien conocida por dos libros relativamente recientes, del 2000. O sea, ella era muy famosa. Siempre Lo que pasa es que fue así como mundialmente famosa y se transformó en un bestseller gracias a estos dos libros. Que es El año del pensamiento mágico y Noches azules. Ahora, antes de meternos en esos libros, revisemos un poquitito la obra de ella porque hay cositas que vale mucho la pena destacar. En el caso de Según venga el juego, es una novela del 70. Del año 70, sí, es una novela bien feminista, porque el personaje, Maria White, tiene 30 años, es una actriz que está muy... que no ha logrado despegar. Un poquito el peo ahí nomás, sí, claro. Sí, está como bien así como al 3 y al 4, no ha logrado despegar, está además media emocionalmente afectada a la deriva, desconectada un poquito del mundo en que la rodea, y... ella no ha podido despegar como actriz, pero tiene una vida al descueve porque ella está casada, con uno de los mejores directores de Hollywood. Está casada con un director de Hollywood, un gallo bien famoso que de alguna manera la sostiene, pero eso también hace que esté como encerrada en esta jaula de cristal, ¿no? Una jaula de oro donde ella está encerrada. Y tienen una hija de 4 años, entonces se siente recluida. Ese es el contexto de la novela. La hija está recluida en un centro médico para niños con necesidades especiales, y la decisión de mandarla para allá la tomó el marido. El marido ronca ahí. Claro, el marido ronca. Y esa mirada y esa voz es muy feminista y fue súper valorada y muy celebrada por la crítica. Sí, porque en el fondo no es un libro feminista. Es un libro que toma un personaje al cual le pasan cosas y que plantea temas, y esos temas en el trasfondo son feministas. Te muestra una galla que no puede tomar sus propias decisiones, que sufre una especie de violencia económica de parte del marido, que al marido tampoco le interesa que ella le vaya muy bien como actriz, porque si no, puta, va a tener libertad. Pues bueno, claro. Entonces mejor tenerla aquí al ladito, claro, para que se vea bonita en las fiestas y qué sé yo. Ella aparece embarazada, con lo que claramente es hay una especie de adulterio ahí de parte de ella. Y él la manda a abortar. Ella no tiene mucho que decir en ese sentido, pero también te habla como de las contemplaciones, o sea, en el fondo ella como que sin ninguna contemplación te muestra cómo es la sociedad estadounidense de fines de los 60, centrada en el tema de la mujer, donde siempre una sociedad, sobre todo este mundo hollywoodense, donde los hombres son los que mandan, son los directivos de Hollywood, son los directores de las películas y todo, siempre prevalecen las necesidades masculinas y las necesidades femeninas quedan como en un segundo plano. Y al final, con este librito de ella, en apariencia medio light, pero súper profundo, captura como todo lo que sentían las mujeres de toda esa generación. Y además este enfoque como hollywoodense de las apariencias, de la amoralidad, ¿cachai? Este liberalismo extremo de metámonos todos con todos, que después en los 80 terminó, bueno, en la epidemia del SIDA, y este como hastío generalizado de tomarse un trago en la piscina, de ir a esta reunión, de ir a esta cosa, pero en el fondo el personaje principal, la María, no es libre totalmente, siempre está bajo el yugo del marido. Ahí hay una conexión interesante con el mundo Mad Men. Claro. A propósito del capítulo de Mad Men que también hicimos, como en los años 60 fueron como los estertores de ese mundo, porque los jóvenes ya con el hippismo y con la revolución y con la liberación sexual y el feminismo y la ecología y todo eso, rompe con ese paradigma del mundo. Entonces esa crisis como de enfrentar dos generaciones se vive en esos años, y ella y este personaje representa eso de alguna manera. Estas mujeres objetos que quedan como en un segundo plano, quedan como media traslapadas. Claro. No son las mamás
de los 50, de los 40, pero tampoco son las hippies liberadas de los 70, son estas mujeres así como media gomero. Sabemos que hay otra cosa, porque en el fondo no quiero ser la mujer de los 50, porque ya no quiero ser esa, porque más ya eso ya está muriendo, pero no puedo ser la de los 70. Pero tampoco puedo ser la de los 70, ¿cachai? Tampoco puedo ser, estoy como en el límite todavía. Es bien interesante. Pero siempre estoy en segundo plano. Claro. La novela se incluyó la revista Time la incluyó en las mejores 100 novelas en el último siglo, para que sea importante, o sea, para que entiendan la importancia de la novela. Además, es un clásico moderno de las letras norteamericanas y una de las mejores novelas de Joan Didion. Hablamos un poquito del feminismo. Este es el caso de la protagonista María. Su marido decide internar a la hija, su marido le restringe las visitas con la hija, él la obliga a abortar este hijo ajeno. María no sabe tomar decisiones, no puede tomar decisiones, no está capacitada, pero quiere tomar sus decisiones, pero no puede hacerlo. Se siente oprimida, está paralizada por este hastío que le provoca el ambiente en el que se mueve, porque tampoco ella es muy exitosa, ella siempre es la esposa del director tanto. Y la escena del aborto es como el clímax del relato y obviamente que es una herida como que ella no jamás, nunca más la puede superar. A propósito de Vía Revolucionaria, de Richard Yates. Sí. Alerta de spoiler, pero bueno, vea la película, lea el libro. Bueno, el compilado que sueña en el sueño dorado, que es esta recopilación de textos periodísticos, es muy interesante porque el periodismo suele tener un interés por lo contingente, por lo que está pasando, y a veces hay piezas periodísticas que pierden esa vigencia porque ya lo que pasó fue noticia, ya no es tan noticia. En el caso de Joan Didion tiene una gracia que lo que ella escribe, lo que ella mira, se transforma en el termómetro de esa época. Entonces, como tú decías, si uno quiere entender California, los 60, las mujeres de esos años, los 60, los 70, lee estos textos. Y ahí tiene, por ejemplo, varios textos que son súper importantes, que son además bien famosos. Por ejemplo, el álbum blanco, que tiene que ver con Charles Manson, la película Tarantino, Érase una vez Hollywood. ¿Tiene que ver con eso? Capítulo de Tarantino que hicimos. Tiene varios textos, uno que se llama Después de Henry, Salvador, Miami. Por ejemplo, Salvador, ella habla de todo lo que estaba pasando en el país, en El Salvador. Ella viajó con su marido y en el fondo documentaron todo esto y ella siempre tiene una opinión, pero en el fondo es, oye, ¿qué pasó en El Salvador? ¿Hubo problemas? ¿Hubo dictadura? ¿Hubo matanza? Bueno, léete el artículo de la Joan Didion. En el artículo o en el ensayo Miami, bueno, son artículos, son ensayos, habla de toda la situación de los cubanos que vivían en Miami, que se habían ido de Cuba. Entonces uno dice, bueno, pero eso ya pasó. Bueno, ¿y los venezolanos que viven en Chile? Sí, si en el fondo son los mismos dramas de gente que está expatriada por un régimen opresivo y termina haciendo patria en otros lados, ¿cachai? Hay unos que son delincuentes y otros que son un aporte a la sociedad. Lo mismo, uno puede leer Miami y te va a pasar lo mismo. Y las problemáticas, al ser similares, la migración es una problemática universal eterna de la humanidad, claro. Exacto. Un derecho humano migrar. Entonces, en el fondo es como cuando eso genera un problema, bueno, hay que enfrentarlo, Sí. La gracia de la Joan Didion, entre otras cosas, es como el gusto que tiene ella en los 60 y 70 estaba como esta necesidad de esa obsesión por la nueva novela americana, la gran novela americana, ¿cachai? De cómo venía de una novela buscando como Moby Dick, la nueva, y eso no se podía. Ella no le interesaba eso. Ella tenía un gusto y una predilección por lo pequeño, lo insignificante, las historias que afectan a algunos pocos. Le interesaba como poner luz sobre esos temas. Y se entrega siempre ella al detalle, a lo pequeño e intrascendente, aparentemente intrascendente. Siempre como súper generosa, la mirada de los grandes procesos de transformación y cambio. Siempre ella como que los particulariza, los individualiza, no se queda con el gran movimiento, no se queda con el feminismo, se queda con la historia de una mujer que está sufriendo esto. Y ella lo termina reduciendo como siempre todo a una cuestión como personal, con esa mirada como de periodista, de involucrarse en el tema, y te lo cuenta como si a ella le afectara, como si ella en realidad estuviera viviendo eso. Y eso es lo que hace que ella tenga como una voz como bien única como narradora, como mujer. Y que eso también la hace súper importante en el género periodístico, en el estilo periodístico del periodismo gonzo. Claro. Que se trata de esto cuando el periodista también es protagonista en la noticia, que en el fondo la mirada del protagonista sobre el evento
esa perspectiva también es relevante para la noticia misma. Exactamente. Por ejemplo, en su ensayo Después de Henry, la Joan Didion habla sobre las fantasías que los medios de comunicación construyen en torno a las víctimas de crímenes violentos. Bueno, ¿les parece conocido? ¿Les parece conocido? Exactamente. ¿Cachai? Súper vigente, súper vigente. Ahora, hablamos al principio de 2 libros que la transformaron en un fenómeno mundial. Un fenómeno mundial, en una autora bestseller, en donde logró llegar a un público que a lo mejor no la leía al principio. Y esos son los libros En Año del Pensamiento Mágico y Noches Azules. ¿Por qué son tan importantes y por qué son... Y tú algo insinuaste ahí de ciertos eventos terribles que le ocurrieron? Porque El Año del Pensamiento Mágico se trata de que un día en 2003 ella estaba con su marido, que estuvieron casados muchos años, estaba preparando la comida ella, así en la cocina, en el departamento, y en un momento el marido le deja hablar. Y ella así como que lo mira así como... Oye, weón, ¿qué onda? ¿Qué es lo que hacemos todos? Dejar de hablar a la señora un buen rato. Mute, le pone mute el marido. Y al marido le había dado un ataque al corazón fulminante que lo mató en el acto. Entonces, ella, el azar, el imprevisto. Paul Auster, ¿Cómo el azar lo tuerce todo? Lo tuerce todo. Entonces, llevaban 40 años de casado y de un momento a otro le queda este tremendo desajuste, esta tragedia que le cambia toda la vida. O sea, te desordenó completamente lo que tú tenías en tu vida. Todos sabemos que en algún momento va a morir, pero así de fulminante, es como, estaba cocinando la vieja. Sí. Ahora, hasta ahí uno dice, bueno, se le murió el marido, ataque al corazón. Sí, pero es que eso no es lo único que pasó. Fue lo único que pasó. Entonces, el problema era que el marido murió en la mitad de un procedimiento médico que estaba llevando la hija. O sea, ellos venían de la UCI de ver a su hija que estaba en coma. Exacto. Con un procedimiento médico que estaban súper estresados. De haber afectado eso la muerte de él, seguramente. Sí, y la hija estaba en la internada, gravemente enferma del hospital, y estaban en este proceso, y el tipo muere, y no le podían decir a la hija que su padre había muerto. Tenían que esperar que ella saliera del coma. ¿Cachai? Entonces imagínate el dolor del duelo. El Año del Pensamiento Mágico es un libro tremendo sobre el duelo. Después la hija muere finalmente y eso se transforma en Noches Azules. Pero en el caso del Año del Pensamiento Mágico, que se enfoca en lo del marido, pasa eso, que están visitando a la hija en la UCI y de pronto se muere el marido y la hija sigue enferma y le quiebra cagar la vida. O sea, la historia es como tan trágica. Primero que nada, que una hija se te enferme y esté en coma en el hospital, estáis súper preocupados. Llegáis a la casa, se muere el marido de un ataque al corazón. El duelo en el mundo occidental dura 2-3 días, no sé, que alguien se muere, lo velan, lo entierran. La Joan Didion no podía enterrar a su marido hasta que su hija no saliera del coma para que la hija pudiera asistir al funeral. Por lo tanto, el marido estuvo, 3 meses, no sé si congelado, no quiero entrar en detalle, hasta que la hija finalmente, la Quintana Roo, se llama la hija, súper californiano, ellos súper hipiento. La hija sale del coma, asiste al funeral del papá, imagínate el duelo, lo terrible, la Joan Didion 3 meses sin poder decirle a la hija y sin poder enterrar a su marido. Horrible. Terrible, ella ya más, de una edad más avanzada, ella tenía un Parkinson también, súper fuerte la Joan Didion. La hija sale, entierran al marido, hacen el funeral. Y la hija estaba súper agotada con todo este tema, súper triste. Se va con su marido a California a pasar unos días y a los 2-3 meses vuelve y tiene un accidente la hija. Se cae, se pega en la cabeza todo y se muere la hija. Se desmaya en el aeropuerto. Se desmaya en el aeropuerto y se muere. Termina muerta la hija con menos de 6 meses desde que había muerto el marido de la Joan Didion, teniendo ella que sobrevivirlos a ambos. Y la hija muere 39 años. Hay un tema con las fechas de estos 2 libros que es bien importante porque le pasaron estas atrocidades en muy poco rato. Ella, cuando termina El Año del Pensamiento Mágico y lo entrega al editor y se va a publicar, ya había muerto la hija, pero no lo incluye no incluye ese hecho en el libro. No incluye su duelo en El Año del Pensamiento Mágico. El Año del Pensamiento Mágico es el duelo de ella con el marido. En Noches Azules aborda el duelo con la hija. Ahora, en El Año del Pensamiento Mágico, antes de irnos a Noches Azules, digo, ganó premio y todo eso, ahí lo vamos a revisar, pero hay un momento que a mí que era bien impactante porque ella queda súper como traumada de algún momento del tema de los hospitales y de esas cosas, y ella también tuvo un pequeño tiene un percance evento de salud, claro, después de una comida, estando ya sola, tiene también un desmayo en la casa. Se pega, le da un sopón, un síncope, se desmaya, se pega en la cabeza, se desmaya, sangra y se despierta
en la habitación de su casa, sin poder así como contactar, tomar un teléfono, como a quién llama, a quién le pido ayuda, desmayada. Y tiene un momento que ella narra que es bien impactante, porque logra pedir ayuda, y en esa ayuda no va al hospital donde estaba siempre metida. Ella decide inconscientemente no ir al hospital donde le había pasado todo lo anterior. Y ella está narrando y dice, ¿puedo ir al New York o el Lenox Hill? Y no sé por qué pedí el Lenox Hill cuando el otro a lo mejor está más cerca, el que siempre voy. Pero inconscientemente, aún después de un síncope, no quería volver a pisar ese hospital. Sí. Y habla también de eso, como del dolor que ella muy inconsciente además del dolor bloqueado, del dolor inconsciente que ella tenía. Ese momento del libro es bien impactante. Bueno, El año del pensamiento mágico fue un libro súper importante, y pese al tema súper crudo y triste que trataba, fue un bombazo editorial y de venta. Ganó el Premio Nacional de Estados Unidos a la mejor obra de no ficción de 2005, el National Book Award. Y en 2008 se adaptó a un monólogo que lo terminó interpretando la amiga personal de Joan Didion, la actriz Vanessa Redgrave, que terminó interpretando este monólogo del año del pensamiento mágico. El año del pensamiento mágico es un poquito más largo que Noches Azules. La palabra no es cabrosa, porque no se trata, obviamente, que cuente el episodio del marido y cuenta las circunstancias, pero no se enfoca tanto en eso, se enfoca un poco más en las cosas que ella iba sintiendo, sí, en la ausencia de esa persona que te ha acompañado toda la vida prácticamente, que es al final la única persona que te comprende, que te entiende. Tenía una conexión que nunca más vaya a tener con otra persona. Cómo sobrellevar eso, y cuando ella escribe el libro ya le había pasado lo de la hija además. Entonces imagínate la carga emotiva. Yo mencionaba que lo de Joan Didion era como bien regia en los 60, 70, era bien menudita, era una rubia así californiana, pero bien menudita, con una cara bien especial, como una cara de inteligencia, unos ojos como bien inteligentes. Sí, bien abiertos. Sí. Y después hay un documental en Netflix que le recomendamos, que se llama El Centro Sede, que está hecho por el sobrino de Joan Didion, y la entrevistan y hablan del año del pensamiento mágico, y además un repaso de toda la carrera de la Joan Didion, si lo quieren ver. Ella ya en ese tiempo estaba bien flaquita, bien arrugadita, tenía Parkinson, y uno la ve como súper frágil, y uno dice, qué increíble cómo esta persona que se ve tan frágil puede ser tan fuerte. Hay un en uno de los dos libros, no me acuerdo en cuál, pero habla de la obra de teatro. Y es un momento bien bonito. Cuando ella está viendo esta representación del año del pensamiento mágico. Ella iba a la obra y narra un poco cómo fue el proceso de la obra, y narra que en la última función dejan unas flores como en una foto que en el escenario, en el fondo, porque es un monólogo, que es ella. Está la foto del marido de la hija, y dejan una foto ahí, y como que eso dejan la flor en la foto, y la vuelve como a remecer esa cuestión, y la vuelve como a revivir el duelo de alguna manera, porque al final el duelo, tú lo decís por ahí, claro, en Occidente estamos acostumbrados o queremos creer que el duelo dura 3 días. Lo simplificamos esos ritos que hay que hacer. Exacto, pero por ejemplo hay otras culturas que tienen el funeral a los 2-3 días, y luego tienen a los 6 meses, y luego al año, y van viviendo como distintos procesos. Y hay un libro que se llama A la salud de los muertos, de una filósofa belga que se llama Vinciane Desprez, que es súper entretenido, porque se llama La salud de los muertos, relatos de quienes quedan. Y lo que tiene súper bonito este libro es que ella hace un ensayo sobre el duelo, y habla sobre cómo lo más sano de alguna manera es darle espacio a los muertos en la vida. Entonces va contando ya, por ejemplo, historia, va hablando de datos científicos y de cosas así, reflexiones, y cuenta, por ejemplo, historias de, no sé, un gallo que era arquitecto, que tenía un socio con el que trabajaba, que habían hecho muchos proyectos, edificios, plazas, qué sé yo, y el gallo se muere joven de una enfermedad, y el tipo se quedó muy solo, decía él, y claro, a los 3 días uno lo entierra, es como ya, chao, y hay que sacarse a esta persona en la vida prácticamente. Sí. Y me di cuenta que no, po. Yo iba a la plaza que trabajamos juntos, y caminaba en la plaza y le hablaba a él. Y lo seguía teniendo en mi mente como una referencia, y le conversaba, porque el gallo hablaba mucho de trabajo y de proyectos, cuestiones. Entonces, como que de alguna manera lo cuenta ella como un ejemplo de darle este espacio a los muertos en la propia vida, que te sigan acompañando de alguna manera. O que se vayan yendo de a poquitito. O de a poquitito, ¿cachai? Sí. Está esa cosa, como esa discusión o esa distinta forma de afrontar el duelo, de que alguien se muere y uno deja la pieza intacta. Claro. Y no quieres que la ropa del closet, exactamente, que sé yo. O regalo todo y lo quemo todo. Bueno, no quiero ni ver eso. Sí. Todo es legítimo, y todo. Tú puedes reaccionar como quieras. Pero ella propone esto. Y Joan Didion
hace un poco eso Sí. en el libro. Va hablando y va en el fondo viendo cómo se adapta a esta nueva realidad. Y esa imagen de la obra de teatro es bien potente porque vuelve a recordarlo y vuelve a hablar como de eso. Es bien bonito ese momento. Pero bueno, es una forma también que los escritores tienen de poder hacer este duelo y hacer esta catarsis de no sacarse esta cosa encima, porque nunca te la sacas de encima, pero a través de un libro ella bien valiente cuenta estas cosas, no con morbo, ella nunca, esto no es picar la cebolla, ella nunca pica la cebolla. Nunca pica cebolla. Ella es bien tranquila, bien moderada. En el año del pensamiento mágico cuenta toda la experiencia de la muerte de su marido, y en Noches Azules, que es un librito más corto, que personalmente a mí me gusta mucho más que El año del pensamiento mágico, me llegó mucho más, lo encontré un libro. Es que me da una hija. Pero lo encontré muy honesto, el estilo es distinto, me encantó. En Noches Azules ella se plantea, por ejemplo, cómo levantarse cada día cuando los recuerdos son las cosas que ya no quieres recordar. Todos tus recuerdos están construidos en base a esa gente que ya no está. Por lo tanto, cada vez que tú recuerdas eso, sufres, ¿cachai? Hay una película que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, de Jim Carrey con la Kate Winslet, que tiene que ver con eso. Como terminé con mi novia, la amo, lo único que hago es sufrir, estar sumido en la depresión. Bueno, elimíname esos recuerdos. Claro, como ciencia ficción, opérame de la memoria. Exactamente, Claro. es justamente ciencia ficción, pero ¿qué pasa cuando me sacáis un pedazo de mi memoria, de mi cerebro? Cuando ya no puedo recordar a esa gente, los quiero olvidar, pero por otro lado recordarlos me provoca dolor. Ella, voy a citar una frase que dice ella, dice: únicamente les cuento esta historia verdadera para demostrarles que puedo. También es para demostrarse que ella no quedó abatida, no quedó destrozada, que ella sigue viviendo en el fondo. Que mi fragilidad todavía no ha alcanzado el punto en que ya no puedo contar una historia verdadera. Imagínate, la novela de Noches Azules no solamente habla de la vejez de ella, también habla sobre todo sobre estar solo, porque ella en el fondo queda solita, mi alma, solita en su familia, ¿cachai? Y ya viejita, con ciertos problemas, como expliqué yo del Parkinson. La manera en que se lidia con la soledad, con esa soledad que en el fondo tiene que ver con la ausencia de la persona que tú amáis, porque ya no está. Distinta a la soledad de hoy, no me junté con mi amigo hoy día, hoy en el trabajo, no sé, no me pescaron y qué sé yo. La soledad real es esa cuando ya no está, cuando no tenía la gente que te quiere, cuando no estás con tu familia. Y cuando es obligatoria, porque uno puede de repente tener un rato en que dice, quiero estar un rato solo, pero cuando tú de repente buscas el vínculo y ese vínculo no está disponible por la razón que sea, en este caso la muerte, es una soledad distinta. Y viene esa recriminación también de por qué no pasé más tiempo con esta persona. Que tiene que ver con lo que mencionábamos sobre la muerte de Ivan Illich en los pequeños grandes clásicos, de no esperes hasta el último de tu vida para empezar a vincularte con los demás, ¿cachai? Bueno, y eso que tú mencionas de Joan Didion, del libro, ese dolor que Joan Didion transmite, que es muy natural en Noches Azules, pero que también es muy poético y que tiene así como una profundidad filosófica, termina en cómo sigo viviendo sin estas personas, en el caso de Noches Azules sin su hija. También se conecta con otro libro que hablamos en el capítulo de música, con cosas que los nietos deberían saber, sí, de Mark Everett, que es este músico, este artista que era hijo de un físico muy respetado, que el papá murió cuando él tenía 19 años, y que después se muere la hermana, y que después se muere la mamá, y que él se queda solo, y que estuvo mal, y que el arte lo rescató, la música lo salvó. Entonces, en el caso de Joan Didion es bien interesante ver cómo convirtió este dolor en escritura y en libros realmente bonitos, donde el duelo y el dolor y la pena son tan transparentes y están honestas en su descripción, que te acompañan en esa... O sea, que uno empatiza mucho con ella, porque todos hemos tenido, además, esos dolores, esas penas, o las vamos a tener, pero no estamos seguros. Eso, pero no tenemos el talento para escribirlo. Noches Azules, para mí, no sé, uno de los mejores libros acerca del duelo que he leído, porque lo que me encanta de él es que si yo te lo recomiendo así, contándote la historia de la hija, y tú vas a decir, oye, qué buen libro para puro sufrir. Es que no sufrís con el libro. Uno podría pensar que es súper triste y no es tan triste. No pica la cebolla, utiliza con el fondo la excusa de la muerte de la hija, pero termina hablando de qué es lo que es envejecer y qué es lo que es ir perdiendo a los que te rodean. Es que es un tema que mucho más profundo de se murió mi hija. El libro va mucho más allá de eso. Y el título Noches Azules además es muy bonito, porque Noches Azules, ella lo dice en el inicio del libro, menciona que las noches azules son
ese momento en Nueva York, que ella dice, habla de este, no sé si será un fenómeno climático en todo el mundo, digamos, atmosférico en todo el mundo. No, es una licencia poética. Es una cuestión media poética, pero ella habla como que en Nueva York hay un momento del año, cuando termina el invierno y empieza a llegar la primavera, como en mayo de Nueva York, del hemisferio norte, y que el crepúsculo, la noche, se empieza a alargar ese atardecer, sí, y se empieza poco a poco oscurecer, y son noches azules. Sí. No son completamente negras, oscuras, sino que son noches azules. Entonces tiene una mixtura, porque por una parte viene la noche y viene la oscuridad, y ella lo dice, hace esa metáfora, esa analogía, pero también sabes que ya los días ya no van a ser tan fríos, que no van a ser tan encerrados, que viene la primavera, que viene como el renacer, ¿no? Entonces, cuando yo era chico y tenía un problema, o chico o joven, y le decía a mi mamá, oye, bueno, estoy problemado por esto, y mi mamá decía, hijito, hoy día todo es negro, mañana va a ser gris, y después un poquito más claro, y un poquito más claro, y va a terminar siendo blanco. Y la Joan Didion reconoce eso también además como esa cosa como súper vulnerable del tiempo, en el fondo, de ese instante en que la noche es azul, dura tan poquito, se desvanece, al igual que los recuerdos. Y a ella un tema de preocupación para ella es de que los recuerdos finalmente, los recuerdos de ella, se van a desvanecer junto con ella. Sí, po. Esos recuerdos se van a perder. Por eso el interés en escribirlo y que queden como para la posteridad. Como para que en el fondo, claro, y tiene que ver que la literatura de duelo hay muchos libros de duelo sobre esto. Hay uno precioso que se llama El libro de mi madre, ya me voy a acordar, y donde él habla del duelo de la mamá, de que se le murió la mamá y él está así destrozado. Personalmente, esto que tú estás mencionando me hace recordar a All Things Must Pass, de George Harrison. Sí, que es una canción muy budista, y esa canción de George Harrison es muy bonita, donde él habla de todas las cosas van a pasar, este atardecer va a pasar, esta nube gris va a pasar, pero las cosas buenas también van a pasar, y van a venir cosas malas, y las cosas malas también van a pasar. Sí, entonces, hay que entender eso, hay que un ciclo. Bueno, hay un libro súper importante también para nosotros en Chile, que se llama Paula, que es de 1991, sí, que lo escribió Isabel Allende. Cuando Isabel Allende se encontraba en España para presentar su libro El Plan Infinito, recibe la noticia de que su hija de 28 años, Paula, había entrado en un coma por... al final fueron complicaciones por la porfiria, un trastorno así como medio metabólico, hereditario, así como muy poco frecuente, muy raro. Y la Isabel Allende, obviamente, que se va a estar al lado de su hija en estas largas noches así como de hospital, que uno se las logra imaginar, además porque ella escribe muy bien. La escribe en un cuaderno, y entonces ella empieza a pensar de relatarle a Paula la historia de ella misma, de Isabel Allende, para que esas cosas no se las lleve el viento, justamente. Dejar un testimonio para cuando su hija despertara, con la esperanza de poder entregárselo una vez que despierte. Por lo tanto, no habla solamente del episodio médico de su hija, sino que también habla de la vida de Isabel Allende, un poquito biográfico. Desgraciadamente la hija de ella fallece un año después, y los apuntes que tomó la Isabel Allende terminan transformados en este libro. Es un poquito más crudo el libro de Isabel Allende, describe el tema de los tubos entrando por la nariz, toda la cosa como media médica y qué sé yo, que para un papá debe ser muy impactante, pero también es un buen libro para entender qué es lo que puede llegar a sentir un papá ante la muerte de un hijo, que yo creo que ni el mejor escritor lo puede transmitir, pero en este caso Joan Didion con Noches Azules, Isabel Allende con Paula, te da una idea bastante acertada. El libro de mi madre, de Albert Cohen, que es el mismo autor de Bella del Señor, que es un clásico de literatura francesa. Clásico. Bueno, el libro de mi madre es bellísimo. Y hay una metáfora, una analogía que él hace, que habla de que echo de menos su manito en mi mano, así como tomarle la mano, que era como un canario picoteando al piste de la mano, así como una manito chiquitita. Con las uñas, como sí, como hay otro también que se llama Diario de Duelo, de Roland Barthes, que Roland Barthes era un gallo así terriblemente cabezón, inteligente, filósofo, y en las fichas donde él hacía sus clases, anotaba sus clases, en las partes de atrás, cuando estaba trabajando, anotaba una reflexión también del duelo de su madre, de lo que le echaba de menos: hoy no te voy a ver en la comida. 24 de no sé cuánto, hoy no te veré en la comida. Sí, porque se había muerto. Terrible. Yo siempre he pensado que el dolor asociado a la muerte de alguien que uno quiere mucho tiene dos componentes. Uno, la ausencia de esa persona, sí, y lo que esa persona significaba para ti, pero también hay un componente como de que uno se recrimina no haber estado más, hay una cosa como media de arrepentimiento, decir, pucha, ¿por qué tuve ese boche con mi mamá? ¿Por qué le dije esto a mi papá? ¿Por qué no fui más buena onda con mi señora? No sé, etcétera, etcétera.
Entonces yo creo que no está en nuestra mano eliminar el primer componente. No está en nuestra mano solucionar la ausencia de esa persona, porque es la ley de la vida. Pero sí está en nuestra mano ser más amable, tratar de disfrutar a esas personas todo lo que podamos, sobre todo los que están más viejitos, aun cuando uno nunca sabe lo que puede pasar, y hasta la persona más joven y saludable y atlética como nosotros, pues el día de mañana puede estar muerto. Entonces, con los amigos, con tu mejor amigo, con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, trata de estar con ellos, de disfrutar con ellos si es que se puede, si es que la distancia lo permite, y por lo menos no va a tener esa carga cuando alguien muera. Va a tener el otro sufrimiento que uno lo tiene siempre. Que es inevitable, y vivir todo lo que puedas vivir, pues gozar lo máximo que se puedan las otras personas. Me acordé del último libro que te quiero comentar de esto, que es conmovedor también, que se llama Di su nombre, de Francisco Goldman. Francisco Goldman es un norteamericano de ascendencia mexicana, una cosa así, que él se casó con una chica más joven que se llama Aura Estrada. Él era profesor de literatura y ella creo que fue, o era alumno, una cosa así, y se casan. Y llevaba muy poco rato casado y tuvo un accidente ella. Se casa en el 2005 y el 2007 ella tiene un accidente en México en el mar haciendo surfing, así como un deporte acuático. Y muere. Y el libro se trata de eso, del duelo de él, pero además con la sensación de este desgarro de la persona con la que tú ibas a compartir. Es como un duelo a futuro. Sí, hay una cosa truncada ahí, po. Exactamente. Entonces, frustrante. Porque en el caso del marido, bueno, tuvieron 40 años casados, la hija estaba enferma y el dolor del padre con un hijo que es horrible. El libro Mi madre con una mamá, o el diario En duelo con una mamá. Que un poquito la ley de la vida. Que es la ley de la vida. Pero este es con el amor. Sí. Y es bien impactante, y ahí se conecta un poco con el año del pensamiento mágico, porque el duelo de la pareja, pero acá llevaba muy poco rato casado, eran los dos jóvenes. Todo lo que podría haber sido. Todo lo que podría haber sido que no fue. Y hay un momento donde él narra que vuelve al departamento y está el vestido de novia de ella en el closet, y lo de ella es bien conmovedor. Francisco Goldman, ese libro es precioso para ir, si lo pueden buscar. ¿Dónde lo pueden buscar? En Truman Libreros, por supuesto. Bueno. Truman Libreros, en el Apumanque, en Antofagasta. Ahí estamos siempre con recomendándoles estos libros como estos y otros libros. Y aquí en Primer Párrafo, pues, amigo, también. Sí, Primer Párrafo divulgamos literatura. Eso es lo que intentamos hacer. Eso es lo que intentamos hacer. Bueno, el capítulo de hoy, entonces, Joan Didion, esta gran autora, para que la busquen, la lean. Como es periodismo, hay algunas crónicas, es fácil algunas encontrarlas online. Sí. Se pueden encontrar las revistas. Entonces, Joan Didion texto, Joan Didion crónica, pueden aparecer algunas cosas. Recuerden que siempre es mucho mejor oler la literatura. Claro. Oler las páginas. Pero hay cosas que están en internet y se pueden encontrar. Sí, así que eso. Y lo escuchamos, o sea, nos vemos en otro capítulo. Escuchen los otros capítulos que están ahí disponibles en Spotify, Apple Podcast, emisor podcasting en 3cc. Y nos escuchamos entonces en otros capítulos. Perfecto, amigo. Un abrazo. Chau, chau. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast.